¿Primera vez en Cali? No. Miremos por ahí. Miremos por acá. Ah, y ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. En Cali sí, en Colombia no. Bueno, ¿qué tal Cali? Sí, muy bien, me parece una ciudad maravillosa. Además, la vegetación. La última vez estuve en Bogotá y no tiene nada que ver. Acuérdate aquí que nos están viendo a través de Canal Por 3. supuesto, Bogotá es y- hermosa también. Por Claro supuesto que es hermosa, sí. pero aquí me ha llamado mucho, sobre todo. Pero estás en la sucursal del cielo, ¿o no, muchachos? Que muy bien, así, adelante. El área de la universidad me ha parecido maravillosa, sobre todo en el tema de vegetación. Y aprecio mucho todo esto de Colombia en ese sentido visual que hablabais antes con Pablo. Enhorabuena por su presentación. Vale, pues bueno, voy a empezar. Voy a probar que se puedan pasar las imágenes. Se pueden pasar, perfecto. Voy a presentarme un poco. Yo soy Hugo, soy el CEO de Atrium Game Studios, entre otras empresas. Hemos hecho ya bastantes videojuegos, en concreto hemos hecho 5 que tenemos publicados, nos hemos autopublicado todos los juegos y hemos conseguido títulos muy exitosos como Aeterna Noctis, que a nivel mundial está posicionado entre los 10 mejores Metroidvanias en Steam, con números de venta muy altos, muchas veces por encima de Blasphemous, Hollow Knight, etc. Vale, entonces, a partir de aquí hemos generado un universo de Aeterna y hemos hecho otros tantos juegos de esta misma saga y hemos explorado todos los otros géneros que permitía el 2D scroll lateral, ¿no? Es un poco como estaba haciendo Pablo en ese sentido. He visto en las otras charlas y las dudas que teníais al respecto de gente que preguntaba. Nosotros, como os digo, hemos autopublicado todos nuestros juegos y hemos seguido ya todas las mecánicas posibles para vender un producto. Entonces, ahí sí que les recomiendo, y en todas las charlas, doy muchas charlas en universidades, ahí en España y en otros sitios. Me gusta que mis charlas sean más preguntas de ustedes y dudas que tienen que yo hablando todo el rato, porque creo que lo que necesitan es una buena guía de cómo sacar un producto, de cómo terminar ese juego, de cómo hacer que ese juego sea divertido, le guste al público y de cómo venderlo. Y cómo poner ese título en Steam, por ejemplo, en este caso, y que venda. Entonces, lo voy a enfocar más por ahí. La charla realmente va de level design, de cómo hacer un juego, de los algoritmos que deben de tener, etcétera, para que ese juego funcione. Lo voy a ambientar, pues bueno, simplemente me traje imágenes de todos nuestros títulos para explicar un poco el porqué de estas cosas. Pero lo que quiero sobre todo es que me expliquen sus dudas e intentar ayudarles en ese sentido, ¿vale? Yo creo que lo primero que tienen que tener en cuenta antes ni siquiera de empezar a prototipar un juego y decir cómo se va a mover, en nuestro caso, el Rey de la Oscuridad, qué habilidades va a tener. Es decir, con la plata que tengo y las personas que somos, ¿qué tipo de juego vamos a hacer? Porque se puede ser muy ambicioso y decir, no, es que yo quiero hacer un juego RPG y quiero competir contra Final Fantasy. Final Fantasy tiene todo el dinero del mundo. No podéis competir con Final Fantasy. No puedes decir, voy a hacer un juego de fútbol, ya está el FIFA. Es muy difícil que podáis ganar ese tipo de títulos. Pero sí que podréis decir, y era nuestro caso cuando empezamos con Aeterna Noctis, quiero competir en el género de los mejores en una categoría y en nuestro caso teníamos el presupuesto para hacer algo como Hollow Knight. ¿Cuál era el indie que más vendía en ese momento? Hollow Knight. ¿Podríamos llegar con nuestro presupuesto, con nuestro scope? Sí. Entonces atacamos ahí. ¿Vale? Yo creo que ese es el primer ejercicio, antes ni siquiera de decir es que voy a hacer un juego de tal cosa porque me gusta. Es saber dónde va a ir ese foco, ese dinero y a dónde voy a poder llegar. Con esto no digo que pues elijan, yo qué sé, un género que no les guste, porque ahora mismo se está vendiendo mucho. Oye, es que los Souls, los Dark Souls se venden muchísimo. Voy a hacer un Dark Soul, pero a mí no me gusta, porque yo quiero hacer una narrativa como la de Pablo, ¿no? Sobre concienciación ambiental. Bueno, pues no busquen eso. Pero ahí ellos, con Enlin, fueron muy inteligentes haciendo esa estructura narrativa, estilo Metroidvania, que está muy al uso, en el sentido de que cada vez la industria se llama más. Ahora, cuando ha salido Silksong, claro, todos los títulos, incluido el nuestro, se han potenciado sus ventas muchísimo. Nosotros hemos llegado a vender, en la semana que salió Silksong, cuando la gente nos decía
Oye, qué mal, ¿no?, que haya salido Silson para vuestro título. Nosotros hemos facturado hasta 8 veces más las semanas que salió Silson. ¿Por qué? Porque los títulos de estilo Metroidvania están todo el rato en el top ventas. Entonces nuestro juego se ve beneficiado por eso. Entonces siempre tienen que buscar un poco, saber lo que van a tardar en hacer en el juego, cuántas personas van a ser. A la hora de hacer un presupuesto de cuánto me voy a gastar en hacer el juego, y esto que voy a decir es muy importante porque siempre lo dan por hecho y está mal. Es que dicen, bueno, yo mi tiempo no lo voy a cobrar, porque yo, claro, voy a estar aquí trabajando a ver cuándo lo recupero ya, pero eso es un gasto que se está haciendo y esa plata se está perdiendo. No se puede trabajar infinito gratis a ver qué es lo que pasa. Entonces alguien tiene que hacer siempre ese ejercicio de decir, no, mira, podemos aguantar tanto tiempo, vamos a estar 9 meses, X personas, y llegado ese momento tenemos que saber qué va a pasar, lanzar el juego y ver cómo monetizamos, ¿vale? Entonces, yo voy a hablar, como os digo, de cómo fabricar este tipo de juegos. Dentro de que hemos tocado el género Metroidvania, tenemos un roguelike que ha funcionado muy bien, también de la saga. Tenemos un juego de plataformas, puro plataformas 2D, que es Eden, que también. Y ahora vamos a sacar a Eternal Lucis, que es la continuación de Aeterna Noctis, que es muy esperado y ahora mismo en el mercado está en el top de wishlist dentro de los Metroidvania. ¿Vale? Pero como digo, me pueden cortar para cualquier cosa. Antes había una pregunta por ahí, en la primera, que decían... Sí. Esa pregunta es la que me gusta que me hagan al principio. Autopublicarse es lo más difícil dentro de la industria de los videojuegos. Viene a ser, la plata la ponemos nosotros, los socios de la empresa, y con eso tienes que tener la seguridad y la garantía de que vas a generar ventas suficientes para que la empresa no se caiga. ¿Vale? En nuestro caso, igual, Aeterna Noctis fue parecido al de Pablo. Estuvimos 4 años en un equipo de aproximadamente 20 personas. Los gastos son de millones de euros, en nuestro caso, dólares. Por lo tanto, claro, tienes ese momento de que el juego, cuando salga, tienes que recuperar, o por lo menos que el estudio tenga una viabilidad. Igual no recuperas toda la inversión, pero sí tienes lo suficiente para que mes a mes el estudio se mantenga y entonces vaya generando más productos, más juegos y pueda crecer. En el caso del self-publishing que hicimos nosotros empezamos con una estrategia en Kickstarter, con Aeterna Noctis, en la que el juego no iba a salir. El Kickstarter sabíamos que no iba a funcionar, porque Kickstarter y todas las plataformas de crowdfunding tengan en cuenta que si no pagan marketing y publicidad, la gente no va a entrar y no va a vaquear el producto. O sea, es mentira lo de que pongo un producto y he llegado a 1,5 millones de euros o de dólares, qué locura. Eso es falso. Cualquier campaña de ese estilo que cueste 1,5 millones, voy a poner, esa compañía se ha gastado aproximadamente el 70% en marketing. ¿Vale? O sea, de una campaña de 1,5 millones, pongo el ejemplo de Sea of Stars, no sé si lo conocen, sacó casi 2 millones de dólares, se gastarían aproximadamente 1,6 millones de dólares en publicidad. ¿Vale? Por lo tanto, eso no funciona así. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, cuando sacamos el Kickstarter, no habíamos metido nada en marketing. Sabíamos que el producto no iba a salir. Hicimos una pequeña demo de Aeterna Noctis, muy diferente a lo que es ahora, pero se entendía ya cómo era el juego. Y ahí dijimos, lo que queremos es un inversor y que nos vean otras compañías y entonces se interesen en el producto. Y Kickstarter es un gran escaparate porque todos los cazatalentos de videojuegos miran Kickstarter. Entonces, si yo no puedo llegar de ninguna otra manera, saco mi producto ahí. Hay que tener cuidado porque si el producto es un fracaso total, tu marca se está devaluando. Entonces la gente ya no la va a apreciar. ¿Vale? Pero nosotros, en una meta de unos 50.000 dólares, cuando teníamos alrededor de 30, 35.000, ya encontramos un inversor y PlayStation nos contactó para hacer, ahí en España había un modelo de funcionamiento que se llamaba PlayStation Alianza, que se hace con estudios consolidados. Y nos llamaron con nuestro primer título, lo cual era algo extraño, pero vieron potencial. ¿Qué quiere decir con eso? Que con una inversión de prácticamente cero, porque lo único que hicimos fue preparar la página de Kickstarter, y sí, teníamos una demo, habíamos trabajado en el producto, pero ni mucho menos era el producto final, ya conseguimos la atención de inversores y de PlayStation en este caso, que fue vital. Luego lo podré contar más adelante.
Dime. Correcto. Exacto, que no significa que el tener un inversionista no vayas a meter a un publisher, también lo podrías hacer, ¿vale? Pero bueno, queríamos la viabilidad del producto, queríamos hacer un Hollow Knight y necesitábamos más plata. Entonces hicimos eso para conseguir el inversor. Lo conseguimos. Conseguimos también a PlayStation interesada. Y ahí dijimos, vale, vamos a trabajar en un pitch, en un informe mucho más detallado de cómo queremos que sea este juego al final del todo. Y vamos trabajando en él, al mismo tiempo se lo vamos enviando a publishers. Y contactamos con publishers, o nos contactaron más bien publishers de todo el mundo y de todos los niveles, de niveles muy altos. Y empezamos a hablar con ellos. Con esto que voy a decir no quiero demonizar a los publishers, ni muchísimo menos. Un publisher es una gran herramienta, pero hay un problema con ellos que tienen que tener en cuenta. Ellos ponen mucho dinero en marketing y lo tienen que recuperar. Si su juego no es capaz de generarlo, todo el dinero va a ir al publisher antes de que ustedes vean ni un solo dólar. A lo cual puede que ese producto acabe siendo prácticamente propiedad íntegra del publisher y ustedes no recuperen nunca el dinero, ¿vale? Claro, también hace que toda la inversión que meten en marketing vendan muchísimos, se supone, vendan muchísimas más copias del juego. Pero aquí es donde viene la cruda realidad. Steam se queda un 30% de tus beneficios, lo cual es mentira. Porque Steam se queda un 30% de tus beneficios más todos los impuestos que cobra el país de origen a Steam, que es Estados Unidos, más todos los impuestos que le van a cobrar a tu compañía en tu país de origen. Por lo tanto, al final, se queda aproximadamente un 50, vamos a poner, ¿vale? Ahora, de ese 50, tengo que repartirle al publisher su parte. Y luego yo me tengo que quedar la mía. Y si tiene que recuperar toda la inversión de marketing que puso, es muy probable que primero os diga, yo primero recupero mi inversión. Y luego ya empezamos a repartir, ¿vale? En el peor de los casos va a decir, yo recupero el 100% de mi inversión, es decir, cada dólar que entre aquí me lo quedo yo. Y cuando haya recuperado mi dinero empezamos a repartir, imaginaos al 50%, ¿vale? Entonces, ¿cuándo ven ustedes esa recuperación de la plata? Pues o se venden muchísimas copias rápido o pueden tardar meses, incluso 1 o 2 años, en ni siquiera ver un dólar de ese producto, ¿vale? También, si el juego genera unas ventas increíbles, no tienen problema porque ahí enseguida se recupera. Pero la cuestión es, con el dinero que yo he invertido y lo que va a invertir el publisher, seguramente haya que vender 8 o 10 veces más copias que si me autopublico. Y aquí es la pregunta que quiero que se hagan. ¿Con el publisher voy a vender 10 veces más de lo que vendería yo solo? Si es así, porque la estrategia de marketing la tiene el publisher pura y dura, entonces bien, oye, el publisher es una gran herramienta. Pero si no, ¿es suficiente con las copias que yo venda para recuperar la inversión y hacer viable el estudio? Vale, pues eso es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros hacíamos números, hablábamos con los publishers y decíamos, nosotros tenemos una estrategia sólida de marketing, porque al final, aunque tenemos el estudio, también somos dueños, entre mis socios y yo, de otras tantas empresas de publicidad, de marketing puro y duro de venta digital en tienda online, desarrollo de software, y dijimos, no, tenemos una estrategia sólida, que es por lo que hemos conseguido posicionar a Eterna Noctis ahí. Y no veíamos una garantía en entrar con un mega publisher y que nos vendiera tantísimas copias, porque era un riesgo el hecho de que no se vendiesen y entonces el producto se lo quedara a él. ¿Vale? Ese fue el objetivo de hacer el self-publish. Igualmente nosotros hemos explorado todas las formas de vender un producto en Internet, en términos de videojuegos. Hemos hecho Kickstarter mal, entenderme, esta que os he dicho de encontrar un inversor. Hemos hecho con Eren, ¿qué es este? Hemos hecho Kickstarter bien, ¿vale? Invirtiendo dinero en publicidad, sacamos $60.000. Era solamente para generar las copias físicas en Nintendo Switch, en PlayStation y en Xbox del juego
y lo conseguimos en tiempo récord. En menos de 24 horas ya teníamos conseguido el objetivo y luego llegamos hasta $60.000. No era para el desarrollo ya estaba hecho y así lo presentamos, pero queríamos hacer ese formato físico que la gente nos pedía. Hemos explorado también el Early Access con Summon. Lo tengo por aquí, es este, ¿vale? Ha funcionado muy bien esa estrategia de Early Access. Se la recomiendo mucho si están pensando en hacer un juego que es muy ambicioso. Que vean cómo segmentar ese videojuego en partes y lo preparen de esa forma Early Access. ¿Por qué? Te permite, lo primero, que el público lo vea y empezar a sumar wishlists en las plataformas. Te permite el feedback del público también, que te diga si el juego gusta o no gusta. Eso que antes, si han estado en las charlas de Mauricio, decía, lo importante es que el juego le guste a la gente. Si no le gusta a la gente, al final el juego se va a caer per se. Lo bueno del Early Access es que la gente te dice, oye, esto muy bien, pero esto muy mal. Nosotros en el estudio tenemos una cosa que llamamos la regla del 3, que es cuando una persona me dice algo, lo apunto. Cuando me dicen 2, ya lo sospecho. Y cuando me lo dicen 3 personas, es que eso está mal. Yo me he equivocado en algo o algún aspecto del juego está mal, ¿vale? Entonces hay muchos aspectos que ahora os voy a pasar a contar de cómo crear el videojuego en sí. Ya hablo de cómo salta el jugador, algoritmos de asistencia, cómo hacer que el jugador se sienta que se divierte todo el rato y no puede parar de jugar, ¿vale? Y esas herramientas hacen que, en términos de marketing, la gente quiera comprar y recomiende tu juego. Por eso les recomiendo mucho Early Access, porque lo primero, no te quita la ventana de lanzamiento. Que sepan ustedes que cuando lanzáis un producto en las plataformas, hay una ventana que te otorgan todas, PlayStation, Nintendo, etcétera, de 30 días en lo que aparecen en portada de las tiendas. Ojo, en portada ahí hay un algoritmo que gestiona las ventas. Cuanto más vendas, más tiempo estarás. Pero es verdad que las plataformas te ponen en todos los sitios en los que consideran que tu juego va a vender, porque al final ese algoritmo está hecho para vender. Es una máquina que lo que quiere es generar el mayor dinero a su compañía, ¿vale? Entonces, el Early Access no quema ese lanzamiento. El Early Access te permite tener el producto en el mercado, que la gente juegue demos, que la gente te dé su feedback, se llena y luego puedes pulsar el botón de lanzar. Y se pone en la 1.0 y todas las plataformas te ponen ahí a la visibilidad. Por lo tanto, es una gran herramienta. Lo que les recomiendo también es que la gente erróneamente piensa que un Early Access es sacar una beta para que alguien la juegue. Y eso no es así. Un Early Access es un juego que está terminado al 100%, pero que le falta contenido. Pongo el ejemplo de Summon, que es un roguelike, o Deep Cells, si lo conocen. Imagínense, Deep Cells tiene 20 niveles actualmente, o más de 20. Pero cuando empezó tenía 8. Lo que pasa es que esos 8 son enteramente jugables sin un solo error de programación, visual, etc. Pues eso es a lo que hablo. No puede salir un juego en el que fallan los controles, etc. Tiene que salir un juego sólido al que luego añadiré más niveles, más biomas. Esa fórmula de Early Access funciona bien. Se la recomiendo en casi todas las charlas que doy a la gente, sobre todo, que necesita autofinanciarse. Porque claro, una vez que el juego ya está en Early Access, ya genera dinero. Y con eso es cuando, eso que os he dicho antes de, yo es que puedo estar 6 meses sin cobrar, pero luego tengo que cobrar porque tengo que comer. Bueno, pues con el Early Access lo podríais hacer, ¿vale? Lo que también es cierto que, claro, al no tener ese lanzamiento inicial que hacen las plataformas, os tenéis que trabajar muchísimo el marketing para que ese Early Access se vea, ¿vale? Entonces, no sé quién preguntaba antes que cuál era la fórmula un poco de vender videojuegos. No hay ninguna, pero algunas son más fáciles y más gentiles con los indies y otras son muchísimo más difíciles, ¿vale? Perfecto. Vamos, dentro de los comentarios de las personas que interactúan a través de las plataformas en redes sociales, nos indican que no los escuchan a ustedes. Entonces, por eso ellos quedan como allá virtualmente. ¿Qué pregunta hicieron? Queremos escuchar. Por eso les vamos a pasar el micrófono para que las personas que están virtualmente escuchen la pregunta. Adelante. Bueno, yo ahorita tengo, del Metroidvania que pudiste ver anteriormente, otros 2 juegos. Y pues la parte de la autopublicación y el rendimiento en redes, pues
siempre conlleva una inversión de presupuesto bastante fuerte. Así, de costo de usuario, ¿cuál recomendarías más como red social, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, ya el servicio directo de Google para poder tener pues ese usuario a menor costo, pues para que la inversión que se haga ya también sea también una campaña en redes sociales con influencers sea lo más beneficiosa, Sea rentable. ajá, para el juego? Hay varias fórmulas y no todo funciona igual. Si lo que quieren es visibilidad de producto y que entren wishlists que sean de verdad, que es decir, que luego vayan a comprar el producto y no sean simplemente gente que le pincha porque sí, les recomiendo X y YouTube. Porque son plataformas donde la gente suele ver mucho contenido gaming y si los anuncios los enfocan al nicho, en tu caso de Metroidvania, por ejemplo, se lo va a enseñar a gente que juegue a Eternal Noctis o a Hollow Knight y le va a interesar. Entonces ese like que te da y le lleva a la plataforma que sea, Steam por ejemplo, y le da, va a ser una wishlist de mucha calidad. Pero por ejemplo, en temas de crowdfunding como Kickstarter, no funciona ninguna de esas plataformas. La única que funciona es Facebook y Google Ads. ¿Por qué? Porque el grueso del Kickstarter y de Indiegogo y estas plataformas está en Estados Unidos. Y la mayor red usada ahí para ese término de cosas es Facebook. Entonces, cuando ustedes trabajaran con compañías que quieren hacerle publicidad para un Kickstarter, esto que he dicho, que se han gastado 1,5 millones en conseguir 2 millones, todo el dinero lo van a meter en Facebook y en Google Ads, porque todo el resto de dinero que metan en los demás sitios no va a funcionar. ¿Vale? Las empresas trabajan con un retorno de inversión. Es decir, por cada dólar que yo invierto en un anuncio, tengo que retornar un mínimo de 1,5 dólares. ¿Vale? Tengo que multiplicarlo por ese valor. Si baja de ahí, las empresas, pasado muy poco tiempo, van a dejar de gestionar vuestros anuncios y van a decir, esto no funciona, lo siento. ¿Por qué? Porque con ese 1,5 dólares tienen que pagar su comisión y tienen que haceros ganar dinero a vosotros. Entonces siempre van a trabajar de 1,5 para arriba. Si no lo consiguen, no funcionaría. Un crowdfunding en X no te da normalmente más de un 0,5 o 0,6. Es decir, estás perdiendo, de cada dólar que pones, pierdes la mitad del dólar. Entonces hay que tener mucho cuidado con dónde se invierte el dinero en tipo de redes sociales. A ver, cuando decías que es muy costoso, es verdad que hacer ese marketing orgánico es muy costoso en el tiempo. En el caso de Eternal Noctis, nosotros estuvimos 3 años creando comunidad antes del lanzamiento. Todos los días, redes sociales, visitando ferias, sitios, poniendo banners, pagando publicidad. Pagamos muchísima publicidad en YouTube, en X. Y al final eso posicionó el producto. Todo sobre un nicho muy concreto. Yo decía, quiero que toda mi publicidad salga cuando están viendo a influencers que juegan normalmente a estos juegos, Blasphemous, Ender Lily, Hollow Knight, etc. Entonces, todas las wishlists que entraron en Eternal Noctis eran wishlists de mucha calidad. Eso me hace que a día 1 de lanzamiento, si tengo, imaginaos, 100.000 wishlists, en vez de convertir el estándar que ronda en el 8%, 10% en el mejor de los casos, quiero decir que la primera semana, 2 semanas de lanzamiento, ustedes van a convertir de 100.000 wishlists, 10.000. Pero si son de mucha calidad, porque todos esos jugadores realmente les interesaban los Metroidvania, ese número va a subir al 12, al 13, al 14%, al 15%. Y eso significa que pasa de 10.000 copias a 15.000 copias, que es un número altísimo. Si lo multiplicamos por el valor del producto, Eternal Noctis vale 30 dólares. Imagínense, estamos hablando de muchísimo dinero solo por haber subido ese porcentaje. ¿Vale? Pero también ahí tengan cuidado porque, como os digo, de esos 30 dólares, la mitad es para Steam, otra gran partida se ha ido en publicidad, etc. Y si tuvieran un publisher, tienen que pagar al publisher y se complica mucho el asunto. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo es que tengan las redes sociales que más asociadas estén a su nicho, si el juego es de puzzles, o si el juego es un Metroidvania, o si el juego es de cartas. Busquen siempre cuál va a funcionar mejor. Ya os digo que a términos generales X y YouTube funciona muy bien, Instagram funciona, pero no funciona tan bien. Y a partir de ahí hagan comunidad.
hay un tip que funciona siempre muy bien, que es Reddit. Reddit no funciona muy bien poniendo publicidad todo el rato, pero sí que funciona muy bien en los canales tematizados, por ejemplo, el canal Metropania. Si pones un anuncio ahí enseñando tu juego, en plan de, oye, yo estoy desarrollando esto, mírenlo y denme opinión, eso funciona muy bien. Lo que no funciona nada de bien es decir, anuncio publicitario de mi Metropania. La gente eso no le gusta y entonces no te lo van a valorar. Veréis como simplemente poniendo, oye, estoy desarrollando esto, denme su opinión, tiene 1500 thumb ups. En cambio, el otro igual no llega a 10 y es el mismo anuncio. ¿Vale? Entonces, es algo complejo de hacer, pero les recomiendo X, YouTube, y Reddit de vez en cuando, sin abusar de ello. ¿Vale? Y ahí creen comunidad y entonces lancen el juego. Hablaba de que lo óptimo para un indie, que solo tiene una bala, es decir, el juego sale y a partir de ahí los algoritmos lo van a intentar enterrar lo antes posible, porque evidentemente, qué sé yo, Baldur's Gate va a vender más. Entonces el algoritmo no te quiere enseñar a ti, quiere enseñar a Baldur's Gate o a Silksong, etc. Pero tienen la obligación de mostrar nuevos juegos, también porque pueden hacer nuevos éxitos en el mercado. Pongo el ejemplo, aunque bueno, es de Devolver Digital, por lo tanto el éxito es mucho del publisher, pero la semana pasada salió un juego que se llama Ball for Pit. No sé si lo han visto ustedes. Es un juego estilo Space Invader o Arkanoid, la típica bolita que va rebotando en la pantalla. Aquí han hecho la fórmula, como dicen, del 80-20 que decía Mauricio. Han cogido el Space Invader y el Arkanoid, le han metido un contenido roguelike, creo que llevaba 500.000 de copias en una semana, ¿vale? A un precio de 14-15 euros. Pero porque han sabido jugar eso, vale que haya un publisher detrás, pero han movido muy bien las redes sociales. ¿Vale? Entonces, como os decía, para un juego indie, yo os recomiendo siempre que lancen en Steam, en Epic también, aunque Epic normalmente genera muchísimo menos dinero que Steam, porque es una plataforma que no es tan sólida en su diseño, no lleva tantos años, tiene ciertos errores en general, que ahora han ido depurando y está muy bien, pero en general al público le gusta para entrar para el juego gratuito, que entramos todos los jueves, pero ya está. Entonces, no genera demasiada plata. Pero igualmente sí genera visibilidad, porque si la gente busca tu juego, te interesa que te lo encuentre también en Epic, porque hay usuarios que solamente van con eso. Claro, esas dos plataformas son gratuitas, no conllevan nada. Entonces yo recomiendo que ahí juntéis al menos 10.000 wishlists, sobre todo en una de ellas, ¿vale? Me da igual si es Steam o Epic, pero evidentemente Steam va a generar más beneficio. Porque los algoritmos tienen unos rankings que son ocultos, pero que los que llevamos muchos años trabajando conocemos, y en el caso de Steam, 10.000 es un número mágico en el que considera ya que ese título puede funcionar. Por debajo de 10.000 lo va a intentar enterrar muy rápido. Hay una parte que pone novedades y tendencias en las portadas de Steam, y el tiempo que te mantengas ahí un juego, cuando le veáis durante un día, 2, 3, 4 después de su lanzamiento, es que el juego está funcionando. Si el juego aparece en 4 horas, deja de estar, no ha vendido nada, automáticamente. Pues con esas 10.000 te permite estar un poquito más de tiempo ahí, 1, 2, 3 horas más. Y al final eso es la portada de Steam. Pasan millones de personas al día. Nosotros cuando estamos en portada tenemos hasta 25, 30 millones de interacciones en un día. Entonces estar ahí, aunque sea en un pequeño apartado de novedades y tendencias, hace que todo el mundo que pase vea ese anuncio. Y como es una novedad y una tendencia, lo primero que van a hacer es poner el ratón encima y van a decir, ¿cuántas reviews tiene esto? Y si tiene un número aceptable, 20, 30, 40, van a entrar y lo van a ver, lo van a valorar. No digo que lo compren, porque la industria ahora mismo compra en el descuento casi siempre. Es muy raro que compren día 1, salvo que el precio sea muy, muy, muy económico. ¿Vale? Entonces, bueno, tu pregunta, que me extendía mucho con los tips, pero bueno, era parte de la conferencia. Trabajar en las redes de X, YouTube, Reddit y alcanzar 10.000 wishlists. Y a partir de ahí, sentíos más seguros en lanzar, siempre y cuando la estructura que tengáis efectivamente sea un indie, 1, 2, 3 personas, en un estudio que se pueda mantener. Más de esas personas durante más de 6 o 9 meses es peligroso. Habría que alcanzar números más altos, ¿vale? Para poder mantenerse. ¿Tienen alguna pregunta más? Sí, por acá hay otra pregunta.
Muy buenas, Franklin Muñoz, ingeniero de sistemas. Eh, Justamente con la anterior charla que estaban dando, quería saber más o menos si uno tiene pronosticado hacer un juego, más o menos cuánto tiempo podría demorarse eso entre lo que decías ahora, inversión de recursos, hacer comunidad, todo lo que es promocionar el juego. Para uno de pronto no hacer una inversión y que no sepa cómo se va a comportar el juego en ese proceso, ¿cómo podría hacer uno para hacer ese estudio anterior para ahorita sí embarcarse en esa aventura del juego? Y también cómo mejorar todo lo que es el proceso de retorno de inversión en ese proceso. ¿Cómo hacer todo ese planning, ¿no? Para que el dinero no se pierda? Lo primero es esa parte que os he dicho de, oye, tenemos una plata que puede ser en tiempo de personas, no digo en dinero físico, ¿vale? Somos 3 personas que podemos estar un año. Eso genera un scope ya. ¿Cuánto cobraría yo al mes durante 12 meses? Si no lo voy a cobrar y lo que quiero es un retorno, multiplico por 3 personas que hay ahí y ahí ya tengo un dinero, ¿vale? Lo normal en un desarrollo es que el marketing se lleve del 50 al 60% del presupuesto. Y le quede, o incluso más, y le quede un 40% de media al desarrollo. Por lo tanto, eso que ha salido de 3 personas durante un año, ahora multiplícalo por 2 o un poquito más, y esa cantidad es lo que te tienes que gastar en marketing real para que el juego se vea. Lo cual ya lo empieza a hacer inviable desde el minuto 1, porque dices, claro, yo estoy trabajando gratis encima porque no cobro, porque estoy intentando sacar esto, y resulta que si me he gastado $100.000, me tengo que gastar otros 120.000 para que el juego haga comunidad. ¿Vale? Por eso os digo que un foro de Reddit es gratis, y ir al canal de Metroidvania a poner un post sin agobiar a la gente una vez al mes, una vez cada 2, cuando tengáis una novedad, una demo, una zona nueva. Eso funciona muy bien y os puede meter, qué sé yo, 500 o 1000 wishlists, a lo mejor en una semana, que si te lo llevas a ese año y has hecho 10, 12 posts, resulta que tienes 7, 8.000, solamente con esa plataforma. Luego, cada vez que hagas más visible el juego ahí, hará que nativamente en Steam se muestre un poquito más tu juego y veréis que las wishlists empiezan a hacer al día 5, 10, 15, 5, 15, 10, 20, etcétera. Claro, durante 365 días, otras 4 o 5.000. Vaya, pues ya tengo 12 o 13.000. No me he gastado ni un solo euro. Más allá de hacer los posts, etcétera, pero que no es dinero. No he invertido nada de esos 120.000. No digo que siempre funcione, pero funciona normalmente bien. Otro truco es los festivales como hace Steam con el Steam Next Fest. Es totalmente gratuito. Es una gran herramienta o la mejor herramienta para los juegos indie y no indies. También es un mercado, el de Steam, en el que hay mucho pago de marketing. No la propia Steam, porque no juega eso, pero sí otro tipo de compañías en que posicionan los productos para que se vean antes que otros. Pero yo te digo que una demo de un juego que esté bien pensado en un Steam FX puede alcanzar de 5 a 10.000 wishlists en esa semana fácil, ¿vale? Sin muchísima visibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que llegar muy pulido. Lo que enseñes ahí tiene que ser, como va a ser el juego al final del todo, en una pequeña área. Entonces siempre es mejor hacer esa pequeña primera área muy bien y entonces vender ese producto que no intentar hacer todo el juego y luego ir limpiando, ¿vale? Porque es mucho más complicado. Con esos tips podríais primero calcular cuánto tenéis que gastaros en el proyecto, ya simplemente con las nóminas, etcétera, con lo que se cobra mes a mes, el hardware, etcétera, los ordenadores que vaya a haber. Y si no van a hacer ningún port a consola, lo cual no les recomiendo en su primer juego porque vale mucho dinero portar a consola, ese es otro tema, se puede hacer gratis. Entenderme, como decía antes Mauricio, salen como 600 o 1000 juegos al día, ya es una locura. Que te vean entre esos 1000 juegos es muy difícil. Pero si estás un año creando comunidad, funciona. El número mágico no es que sea un año, pero normalmente 6, 7, 8 meses son requeridos para que alguien empiece a tener ya un interés real en el juego.
Si tú pones tu juego 2 meses en Steam y le empiezas a publicitar, no te va a comprar nadie. ¿Vale? Salvo que venga Devolver Digital y haga ¡pum! Entonces sí te compra todo el mundo. ¿Vale? Pero bueno, eso es un poco así a grandes rasgos, ¿no? Cómo se puede planificar un juego sin mucho presupuesto, que es lo que ustedes quieren para poder empezar, y darle una viabilidad al producto. Tampoco se hago bien, aunque lo entiendo, cuando se gasta mucho tiempo en hacer un proyecto y de repente el proyecto no funciona, es una decepción. Pero ahí han aprendido muchísimo durante ese proceso, lo cual les valdrá para buscar trabajo en otro sitio o montar otra experiencia si fuera posible. Claro, no es el objetivo de ninguno, pero quiero decir, no se hago bien con eso y lo que es vital es no arruinarse en el proceso. Por eso os decía, no pueden decir ustedes, quiero trabajar 12 meses gratis. Eso es una ruina. Dentro de los 12 meses, como el juego no funcione, tienes un problema muy serio. ¿Vale? Pero si puedo tener 6 meses y cobrando, cuando eso se caiga, será menos grave. Podré buscar otro trabajo, etc. Entonces, ese es un error que, por lo menos en España, se comete muchísimo. Voy a trabajar y yo mi tiempo no lo cuento. Mal, ya va a ser un problema. ¿Vale? Porque además se trabaja mucho peor, claro, el estrés es impresionante. No cobro dinero, ¿qué voy a hacer? El juego no lo ven, puse un post y nadie entró, no hay wishlist, nadie me ha visto en el Steam Next Fest. Estoy jodido. Vale, entonces, espero que conteste tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues sí, por ahí. Buenos días, te quería preguntar, decías armar comunidad, decías también que YouTube era una de las redes más eficaces para eso. Esa comunidad que se arma con YouTube sería que yendo de pronto haciendo un blog de desarrollo o mostrando el proceso, entregando algo más a esa comunidad como tal que simplemente mostrar tu juego. ¿Cómo se podría enfocar esa estrategia? Hay ciertos trucos que funcionan muy bien y otros que no funcionan muy bien. Yo conozco muchos influencers ahí en España, he trabajado con muchos y no sé si conocen, por ejemplo, a una pianista que se llama Eleski, que bueno, en España y ya en todo el mundo porque da conferencias por todos lados, es súper conocida. En general lo que funciona tanto para los videojuegos como para cualquier otro producto que se quiera vender es que sea espontáneo y parezca natural. Cuando tú ves algo que parece una publicidad porque está muy perfecto hecho, la gente lo pasa automáticamente. No me interesa, me están intentando vender algo. ¿Vale? En los videojuegos se nota muchísimo y en cualquier red social que entre, si lo he hablado con todos los de las otras compañías, de CEOs de otros sitios, siempre decimos lo mismo. Pones una imagen de un concept de mierda, hablando pronto y mal, y sube una burrada las interacciones. Y te curras un anuncio de un history súper bien hecho y no lo ve nadie y lo pasan instantáneo. Entonces no hay una fórmula exacta de cómo funciona, pero normalmente lo más espontáneo funciona. Pones un concept, pones un gameplay en un nivel que no está ni siquiera decorado, que es el blocking puro y duro con el personaje, y dices, mirad lo que estamos haciendo. Eso funciona muy bien. Por eso en Reddit funciona tan bien cuando pones una demo que no está 100% pulida, pero le preguntas al público de allí, que es muy especialista, oye, ¿qué opináis de ello? Pues todo el mundo va a entrar, lo va a querer ver y sabe que no les estás vendiendo, que es mentira, sí, se lo estás vendiendo. Pero no es un anuncio y tampoco pretendes que sea tú un anuncio. ¿Vale? Entonces siempre tiene que ser espontáneo. Si os fijan en los influencers en general, la gente les ve por su carisma y por su forma de hablar. Ninguno prepara un contenido súper exhaustivo. Al Rubius juega a los juegos con una cámara y ya está. Y actúa en consecuencia a lo que pase. Que eso es lo que quiere ver la gente. En cualquier otro producto también. Entonces, lo que les recomiendo es que no hagan imágenes súper trabajadísimas, porque eso no funciona. De hecho, hace poco tenía una reunión con otro CEO de otra compañía y hablábamos de las inversiones para el tema de Kickstarter, por ejemplo, y todas estas cosas. Y decíamos, es que le metes un montón de dinero a un anuncio que no funciona. Y resulta que es por la imagen. Te has currado una imagen de la leche y no funciona. Y luego pones una imagen del perrito más tonto que sale en el juego haciendo tal, se viraliza y empieza a funcionar y te da un retorno de 5 veces lo que estás pagando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes que empatizar con el público. Entonces tienes que buscar algo que al público le interese
Teniendo en cuenta que ahora la gente mira el móvil menos de 1 segundo por vídeo para ver si le interesa y solo se va a parar en el que le llame la atención. ¿Vale? Entonces lo que les recomiendo es que pongan siempre cosas que sean verdaderamente el trabajo de desarrollo, que no parezcan anuncios. En cualquier red social, de cualquier tipo, quiero decir. Elijan la que elijan, que lo hagan así. ¿Vale? ¿He contestado tu pregunta bien? A ver. Hugo, Vale. Sí. listo. Me dicen desde el máster que ya estamos con el tiempo más que medido. Vamos entonces, y antes que nada agradecerte porque nos estás demostrando que el diseñar por niveles no es solamente es cuestión de técnica, sino que también es un tema de arte, de pensar en el usuario, de pensar en el jugador como un viaje que nunca terminaría. Algo así lo hemos interpretado, ¿cierto? Correcto. Oh, muy bien, listo. Vamos entonces ahora, ojo, te voy a comprometer ahora para que tú me ayudes a escoger a los 3 ganadores de ¡Qué responsabilidad! la formación del diplomado. Sin embargo, antes de cerrar esta primera jornada, también agradecer a las personas que han estado conectadas a través de nuestras plataformas. Importante también mencionarles que dentro de las experiencias aquí en la universidad van a encontrar todo un territorio inmersivo, un recorrido digital por museos, sonidos, instrumentos y también un tema que tiene que ver con el drum soccer, el fútbol del futuro, para que en este break, en su hora del almuerzo, aprovechen y conozcan estas experiencias que nos trae Mintic con la plataforma, con este ecosistema digital a través de la plataforma Colombia 4.0. No siendo más, terminamos esta primera parte del día. Agradecer a las personas que se conectaron a través de nuestras plataformas, a través de las redes sociales, en este desarrollo del evento que marcó toda una ruta de conferencias muy interesantes. Profundizamos hoy el tema de videojuegos, ¿cierto? Y cómo las apuestas del videojuegos, más que creatividad, también es un tema de emprender. Así que nos conectamos nuevamente a las 2 de la tarde, muy puntuales aquí, y Hugo se queda conmigo, ¿sí?, por fuera del en vivo para hacer el sorteo de los diplomados. Nos conectamos más tarde. Esto es Colombia Digital, Colombia 4.0, Valle del Cauca. Nos vemos más tarde.